Hola, hoy les voy a presentar un programa llamado PCInt, que sirve para crear algoritmos a través del pseudocódigo. Hasta el momento hemos visto algoritmos representados gráficamente, es decir, a través del diagrama de flujo. Acá tenemos un ejemplo, un primer problema, que simplemente lo que hace es ingresar dos variables que son numéricas, es decir, que se toma la lectura de esas dos variables para después sumarlas y asignársela a una nueva variable llamada C. Por último, C se imprime, es decir, se escribe en pantalla. Bien, entonces, como dijimos, este algoritmo gráfico, es decir, este diagrama de flujo, vamos a representarlo en el PCInt, es decir, en pseudocódigo. Pero primero quería comentarles un poquitito sobre el entorno gráfico de este programa PCInt. Tiene distintos paneles. El panel principal es este que ven acá, que es el más grande, que es donde sería el sector de trabajo. Es donde vamos a representar el pseudocódigo. A la derecha aparece un panel que son los comandos. Y arriba aparece el menú principal. Debajo de ese menú principal aparecen las herramientas de botones, ¿sí? Con botones. Por ejemplo, este botón vendría a ser para crear un programa nuevo. Por ejemplo, acá ya teníamos un programa armado. Ahora queremos hacer uno nuevo, entonces hacemos un clic en esta hojita en blanco. Por defecto siempre aparece esto, algoritmo, después dice sin título y después fin de algoritmo. Esto de algoritmo y fin de algoritmo vendría a representar en nuestra gráfica el inicio y el fin, estos dos conectores. Es decir que dentro de algoritmo y fin algoritmo tendríamos que poner estas acciones o estas instrucciones, que en este caso le llamamos comandos. Acá en pseudocódigo le llamamos comandos. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un título al algoritmo, es decir, un nombre a este algoritmo. Le llamamos problema 1. Problema 1. Y después ubicamos el cursor debajo. El segundo paso sería hacer la lectura de A y B, es decir, de estas dos variables. Entonces, hacemos un clic acá en leer. Un clic donde dice lista de variables y acá ponemos A, B. Enter. Luego hacemos una asignación. Entonces hacemos un clic en asignar C. Le asignamos a C la suma de A más B. Y por último escribimos, es decir, imprimimos C. Hacemos un clic también en la lista de expresiones y ponemos C. Muy bien, ahí ya terminamos nuestro primer programa. Si sobra alguna línea podemos borrarla con el backspace. Bueno, ahora vamos a probar nuestro programa. Para eso ejecutamos con este botoncito verde. Hacemos un clic y ahí figura después del signo mayor. Esto quiere decir que nos está pidiendo un valor, por ejemplo 8. Enter. Segundo valor 9. Enter. Y figura nuestra suma, que es 17. Si lo queremos probar de vuelta, reiniciamos y probamos otro valor, 3 y 2. Y ahí figura nuestro valor 5. Si queremos que aparezca un cartel, además de
nuestro resultado, por ejemplo, la suma es, entonces tendríamos que poner un cartel entre comillas que diga justamente la suma es, comilla, y luego una coma para separar la variable. Ahí lo probamos. 6 más 4, y ahí aparece el cartel, la suma es 10. El problema acá está en que no está separado, es con el 10. Entonces lo que podríamos hacer es repararlo poniendo simplemente un espacio en blanco en el cartel. Fíjense que el cartel aparece en otro color, ¿sí? Bien, y ahí lo probamos de vuelta. 8, 3, la suma es 11. Bien, bueno, nuestro primer programa ya lo hemos probado. ¿Qué pasa si queremos agregar algún otro comando? Por ejemplo, en vez de mostrar la suma de estos dos números que ingresamos, lo que queremos hacer es ver cuál de los dos números es más grande, es decir, el A o el B. Entonces, para eso borramos estas dos líneas que no nos sirven y utilizamos el si para preguntar si A es mayor a B. Si A es mayor a B, podremos poner un cartelito que diga A es mayor. Caso contrario, otro cartel que diga B es mayor. Y probamos. Ingresamos un 4, un 2 y nos dice A es el mayor. Claro, porque A está representado por el 4. Vamos a probar el otro caso. Ponemos un 3 y un 7. Es decir, acá tendríamos que tener un resultado donde B es el mayor. Y efectivamente B es el mayor. Pero ¿qué pasa si ponemos 6 y 6? Es decir, son iguales. Me va a dar, digamos, que B es el mayor. Pero, en realidad, son iguales. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque justamente nos va a faltar preguntar, porque solamente estamos preguntando si A es mayor a B. Y caso contrario, nos va a decir que B es mayor a A. Pero acá en el caso contrario, deberíamos agregar un nuevo si para preguntar si A es igual a B. Si es cierto, escribimos son iguales. Caso contrario, y por defecto, tenemos esto que ya lo hemos escrito, así que podemos copiar y pegar. Sí, esa es otra de las facilidades que tiene este programa. Sí, vamos a borrar las líneas que sobran.
como en este caso. Bueno, vamos a probar. 7 y 9, el mayor es B, correcto. Y ahora vamos a probar 4, 4. Son iguales. Perfecto. Por último, lo que podemos hacer es guardar el archivo. Archivo, guardar. Y elegimos alguna carpeta, por ejemplo, esta carpeta, por ejemplo, escritorio, y ponemos problema 1 y guardar. Entonces va a figurar acá. Antes figuraba sin título y ahora figura como problema 1. Bien, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.